Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver los condensadores. Hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido con circuitos resistivos, es decir, circuitos que contenían solamente resistencias y fuentes de tensión o de corriente. Hemos aprendido a analizar ese tipo de circuitos, a transformar fuentes, a analizar por mallas, por nodos, a conseguir circuitos equivalentes de Thevenin o de Norton, a conseguir la máxima transferencia de potencia en una resistencia de carga. Bien, ahora vamos a ver todos los elementos pasivos dentro de esos circuitos que son los condensadores. Un condensador es un elemento pasivo el cual, debido a una diferencia de potencia o voltaje, gracias a una diferencia o una caída de tensión, almacena carga como energía debido a la presencia de un campo eléctrico, ¿vale? Los condensadores almacenan energía debido a un campo eléctrico. Vamos a verlo. Un primer dato importante es tener en cuenta, pues eso, que los condensadores almacenan energía gracias a un campo eléctrico. Y las bobinas, que las veremos más adelante, almacenan energía gracias a un campo magnético. Bien, esa es una de las grandes diferencias entre un condensador y una bobina, ¿vale? Además, decir que el condensador tiene la capacidad o tiene la ventaja de producir capacidad o capacitancia, ¿vale? Capacidad o capacitancia, que se designa con una C. Así como la resistencia presentaba resistencia con una R, el condensador presenta capacidad y se mide en faradios, que es la unidad de capacidad. Bien, su símbolo, como ya vimos en la introducción con los elementos pasivos, son dos líneas paralelas, ¿vale? Puestas así, ¿vale? Y esa es la capacidad en faradios. Bien, un condensador está compuesto por dos placas conductoras, ¿vale? Por eso se simboliza así, ¿vale? Por dos placas conductoras, separadas por un aislante que hay en el medio o un elemento dieléctrico con permitividad, la que sea, ¿vale? Bueno, eso es parte del electromagnetismo, que no es lo que vamos a estudiar ahora mismo, cómo funciona un condensador, sino cómo utilizar un condensador. Se define la capacidad o capacitancia como la proporción entre la carga en una placa del condensador y la diferencia de tensión entre las dos placas, ¿vale? Quiere decir, la capacidad es la permeabilidad del dieléctrico que hay entre medias, ¿vale? Por la superficie de cada placa dividido entre la distancia que separa las dos placas, ¿vale? Esa es la definición de capacidad, ¿vale? Repito, es la permitividad del dieléctrico que hay en el medio, ¿vale? De las dos placas, por el área de cada placa, ¿vale? Dividido entre la distancia que hay entre las dos placas. Imaginemos un caso donde tenemos un circuito, ¿vale? Con una fuente de tensión. Pongo este símbolo, ¿vale? Porque esta fuente de tensión, de momento, es alterna, ¿vale? Es de corriente alterna, no es de corriente continua como hemos visto hasta ahora. Bien, luego explicaremos el porqué de todo, ¿vale? De momento vamos a imaginar que tenemos una fuente de corriente alterna, una fuente de tensión alterna, ¿vale? Por aquí circula una corriente y aquí tenemos nuestro condensador, ¿vale? Con una carga Q y una capacidad C. Bien, si está totalmente cargado, ¿vale? La tensión del condensador es igual a la tensión de la fuente, ¿vale? También por paralelismo, porque están en paralelo, entonces las tensiones son iguales, ¿vale? Si está totalmente cargado, Esto es un poco introducción de los condensadores, ¿vale? La intensidad en la corriente dentro del condensador es la misma que la de los conectores cuando el voltaje varía con el tiempo, es decir, en corriente alterna, ¿vale? Es decir, esta intensidad que circula por aquí, ¿vale? Es la misma que la de los conectores, o sea, la misma que viene por aquí, cuando el voltaje varía con el tiempo, es decir, en corriente alterna, ¿vale? Entonces, podemos decir que la carga es igual a la capacidad por el voltaje, ¿vale? Se define de esa manera. La intensidad, como va a variar con el tiempo, la corriente va a variar con el tiempo, estamos en corriente alterna, diferencial de Q, diferencial de T, ¿vale? Entonces, como I es igual a diferencial de C por V, dividido entre diferencial de T, la capacidad es constante, ¿vale? La V no, porque la V varía con el tiempo, porque es corriente alterna. Con lo cual podemos decir
que I es igual a C por diferencial de V, diferencial de T, en amperios. Y esta es la corriente que hay en un condensador. ¿Vale? Bueno, esto es un poco estudiarlo en electromagnetismo, lo podéis ver un poco, el tema de condensadores. Ahora bien, esto si la fuente varía con el tiempo, ¿vale? Esto si la fuente varía con el tiempo. Pero ¿y si la fuente no varía con el tiempo? ¿Y si tenemos corriente continua como hemos visto hasta ahora? ¿Qué ocurre? Es lo siguiente. Tenemos ahora un circuito en el que tenemos una fuente de tensión continua, ¿vale? Es decir, no varía con el tiempo, no se alterna. Tenemos el condensador y tenemos la corriente que circula por aquí, I. Entonces, V es constante, ¿vale? Entonces, I igual a C por diferencial de V, diferencial de T, que es la corriente en un condensador, que esto es por definición, ¿vale? La derivada, si la V es constante, la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada 0, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la I es 0. Si estamos en corriente continua, el condensador no conduce corriente, no pasa corriente por él, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que los condensadores en corriente continua se comportan como circuito abierto. ¿Entendido? Cuando estamos en corriente continua, un condensador es un circuito abierto, ¿vale? Se comportan de esa manera. Cuando estamos en corriente alterna, entonces sí, porque ya la tensión va a variar con el tiempo y entonces el condensador sí hace carga y descarga. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa, el hecho de que no circule corriente no significa que no tenga un voltaje, ¿vale? El condensador sí tiene un voltaje y puede presentar y es un dato que tendremos que calcular probablemente, ¿vale? Bien, vamos a ver las relaciones de un condensador, ¿vale? Las relaciones corriente-tensión para que tengamos las ecuaciones que vamos a necesitar cuando analicemos condensadores. Tensión, corriente, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. Bien. Sabemos que la corriente es el diferencial de Q dividido entre el diferencial de T. Además sabemos que la carga es igual a la capacidad por el voltaje, puesto que I es igual al diferencial de C por V, entre el diferencial de T, y como esto es constante, es todo lo que hemos visto antes, ¿vale? La corriente es igual al diferencial de V partido diferencial de T. Y aquí tenemos una de las ecuaciones, la ecuación de corriente de un condensador. Bien, como I es igual a C por diferencial de V, diferencial de T, si despejamos el diferencial de V nos quedará 1 partido C por I diferencial de T. Si ahora integramos esto, hacemos la integral entre T sub 0 y T de diferencial de V igual a la integral entre T sub 0 y T de 1 partido C por I diferencial de T, esto llegamos a la conclusión de que V de T, el voltaje respecto del tiempo en un condensador, es 1 partido C por la integral entre T sub 0 y T de I diferencial de T más V de T sub 0. Y esta es la ecuación del voltaje en un condensador. Aunque esto lo estoy explicando ahora, pero esto lo veremos también, porque cuando veamos los problemas de régimen transitivo, esto será importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y cuando veamos corriente alterna y demás. Pero de momento vamos a ver las ecuaciones de un condensador cuando realmente está dependiendo del tiempo, ¿vale? La corriente hemos dicho que es la capacidad por la diferencial del voltaje entre el tiempo, y el voltaje será 1 partido C por la integral entre T sub 0 y T de la corriente diferencial de T más el voltaje inicial, ¿vale? Bien, por último vamos a ver la potencia.
potencia. Ya por dejarlo todo dicho. Sabemos que la potencia es voltaje por intensidad, entonces la potencia será igual, si sustituimos el voltaje, será C por V de T por diferencial de V diferencial de T. ¿Vale? Y aquí tenemos la ecuación de la potencia. Podemos saber que la energía, sacado de ahí, será 1/2 de C por V cuadrado, ¿vale? Esta ecuación, otra ecuación importante, o lo que es lo mismo, 1/2 de C, perdón, 1/2 de Q cuadrado partido por C. Bueno, cualquiera de las dos es importante, ¿vale? De una se deduce la otra. Precisamente de esta, ¿vale? Se deduce. Pero bueno, esta también es importante a la hora de calcular la energía de un condensador, ¿vale? Y nada, tenemos aquí todas las ecuaciones. Vamos a ver algún ejemplo. Nos dice un condensador de 10 microfaradios tiene una carga acumulada de 500 nanocoulombios, sería el voltaje a través del condensador. Bien, tenemos la capacidad 10 microfaradios y tenemos la carga 500 nanocoulombios. Bien, como sabemos que la carga es igual a C por V, ¿vale? Por el voltaje del condensador, si despejamos de esta ecuación VC, será la carga partido por la capacidad. O lo que es lo mismo, 500 por 10 a la menos 9, dividido entre 10 por 10 a la menos 6. O lo que es lo mismo, 50 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 50 milivoltios o 0,05 voltios. Y ahí tenemos el resultado de un ejercicio. Veis que simplemente es aplicar fórmula, no tiene ninguna ciencia más. En este otro nos pide hallar la carga almacenada en un condensador de 3 picofaradios con 20 voltios a través de él. Hallar la energía almacenada en el condensador. Bien. Tenemos una capacidad de 3 picofaradios. Tenemos un voltaje en el condensador de 20 voltios, ¿vale? ¿Podemos calcular la carga? Pues sencillo, aplicando la fórmula, ¿vale? C por VC. La capacidad son 3 por 10 elevado a menos 12, como son picofaradios, por 20 voltios, y nos queda un total de 60 picocoulombios, ¿vale? Esa es la carga que nos pide. Ya nos pide la energía almacenada del condensador. Sabemos que la energía es 1/2 de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Pues nada, 1/2 de 3 por 10 a la menos 12 y por el voltaje, que es 20 al cuadrado. Y esto nos da un total de 600 por 10 elevado a menos 12 julios, o lo que es lo mismo, 600 picojulios o 0,6 nanojulios, ¿vale? De cualquier manera, está perfecto. En este otro nos piden que un condensador, nos dice que de 10 microfaradios, es decir, capacidad 10 microfaradios, está conectado a una fuente de tensión. Si os dais cuenta, esta fuente de tensión no es continua, ¿vale? Porque depende del tiempo, con lo cual es precisamente de corriente alterna, ¿vale? Aunque aquí no estamos viendo todavía la corriente alterna, pero es interesante para que lo vayamos aprendiendo a manejar, ¿vale? Aunque lo veremos con más detenimiento todo cuando veamos la corriente alterna. Pero bueno, que sepáis que esto es como veis, es una función senoidal, ¿vale? Porque tiene la función seno, ¿vale? Con lo cual su gráfica es algo de este tipo, ¿vale? Una función seno. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Bien, como tenemos que la corriente, que es lo que nos piden, es la capacidad por el diferencial del voltaje dividido entre el diferencial del tiempo, la capacidad es 10 por 10 a la menos 6. La derivada de esto es 50, que es constante, ¿vale? Por el coseno, ¿vale? La derivada del seno es el coseno de 2000t, y por la derivada de lo que hay dentro, y por 2000. Si esto lo ordenamos un poco, nos queda 10 por 10 a la menos 6 por 50 por coseno de 2000t y por 2 por 10 elevado a 3. Fijaros que esto es como poner 1 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3 coseno de 2000t.
Entonces esto con esto se nos va y nos queda coseno de 2000t. Con lo cual podemos decir que la corriente será coseno de 2000t amperios. También dependerá del tiempo, ¿vale? Y con esto tenemos resuelto el ejercicio. Bien, en este último ejercicio nos piden que en condiciones de corriente continua haya la energía en los condensadores, ¿vale? De este circuito. Como hemos dicho, en corriente continua los condensadores se comportan como un circuito abierto, ¿vale? No significa que no tengan tensión, sino que no circula corriente por ellos, ¿vale? Con lo cual este circuito le podemos redibujar de la siguiente manera. Podemos tener aquí la fuente de tensión, la resistencia, por aquí la resistencia, y por aquí la otra resistencia, y aquí tendríamos abierto, ¿vale? Y aquí tendríamos abierto. Entonces, aquí tenemos 10 voltios, 1 kiloohmio, 3 kiloohmios y 6 kiloohmios. Aquí tenemos la tensión V1 y aquí tenemos la tensión V2. Bien, si reordenamos esto, bueno, no hace falta dibujarlo, simplemente esto es como si viniera recto, ¿vale? Esto de aquí no hace falta hacer esta curva, esto es como si viniera por aquí recto, entonces la tensión V2 es la tensión en la resistencia de 3 kiloohmios y la tensión V1, ¿vale? Es lo mismo que la tensión en la resistencia de 6 kiloohmios, porque es un paralelo, ¿vale? Con lo cual tenemos que calcular tensión aquí y tensión aquí. Entonces podemos hacer un divisor de voltaje, ¿no? Por divisor de voltaje podemos decir que V2, que es la de 3 kiloohmios, es la fuente 10 por la resistencia de 3 kiloohmios, 3 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de ellas, que es 3, 6 y 3, 9 y una 10. 10 por 10 elevado a 3. Este con este fuera y nos queda 3 voltios. Lo mismo por divisor de voltaje, podemos calcular V1, que será 10 por 6 por 10 elevado a 3, partido 10 por 10 elevado a 3. Este con este se nos va, este con este fuera y nos queda 6 voltios. ¿Vale? Entonces, bueno, corrijo. Esto sería V3, ¿vale? Que es la tensión aquí. V3, ¿vale? No es la misma que esta, corrijo lo que he dicho antes, ¿vale? No es exactamente la misma. Esta es diferente. Entonces, pero como esto lo consideramos como si fuera una malla cerrada, la suma de las tres debería ser 0, ¿vale? Con lo cual podemos decir que V1 es igual a V2 más V3, ¿vale? ¿Entendido ahora, no? No es la misma, ¿vale? Porque no está exactamente en paralelo, porque esto continúa por aquí, ¿vale? Entonces hacemos el divisor de tensión y luego queremos dividir la tensión aquí, pues será como si fuera una malla cerrada, ¿vale? ¿Se entiende, no? Y esto nos dará 9 voltios, ¿vale? Bien, ahora queremos calcular la energía en el condensador 1, entonces V1 será 1 medio de C1 por la tensión V1 al cuadrado. Es decir, 1 medio por la tensión de V1, que hemos dicho que es 10 microfaradios, 10 por 10 elevado a menos 6, y por el voltaje V1, que hemos dicho que era 9 voltios al cuadrado, ¿vale? Y esto nos da un total de 405 microjulios, que eso es uno de los resultados que nos pide. Y la energía 2 será un medio de C2, de la capacidad 2, por el voltaje 2 al cuadrado, que ya lo tenemos calculado, con lo cual un medio por 20 por 10 a la menos 6 y por 3 al cuadrado, y esto nos da 90 microjulios, que es el otro dato que nos pide. Bien, se entiende el problema, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente vídeo.